José Antonio González, conocido como Mago Marco, es uno de los ilusionistas más reconocidos de Panamá, con una trayectoria sólida dedicada a llevar el arte, la magia y el asombro al público de todas las edades. Su estilo combina ilusión clásica, magia moderna y una puesta en escena dinámica que conecta de manera directa con la audiencia, logrando experiencias memorables en cada presentación. A lo largo de su carrera, Mago Marco ha participado en una amplia variedad de eventos, incluyendo espectáculos corporativos, celebraciones privadas, festivales culturales y producciones televisivas, destacándose por su profesionalismo, carisma y capacidad de adaptación a distintos formatos y públicos. Su propuesta va más allá del truco, busca generar emoción, sorpresa y participación, convirtiendo cada acto en un momento único. Reconocido por su creatividad y constante evolución artística, Mago Marco ha trabajado en el desarrollo de rutinas originales, eventos visuales impactantes, manteniéndose a la vanguardia del entretenimiento mágico en Panamá. Con su presencia escénica sólida y un enfoque familiar y elegante, Mago Marco continúa sorprendiendo y dejando huella en cada escenario que pisa, reafirmando que la magia sigue viva cuando se presenta con pasión, disciplina y autenticidad. Y así se resumen 50 años de trayectoria que se dicen fácil, pero no lo son. Está con nosotros esta noche el Mago Marco, a quien me da el placer de conversar con él este día especial, esta conversación que estoy seguro que ustedes también van a recordar muchas cosas. Yo puedo recordar parte de mi infancia, tengo que decirlo. Yo le comentaba fuera de cámara una anécdota, y es que yo era como despistado, siempre he sido despistado, pero niño como medio torpe, se me perdían las cosas. Mi mamá me decía, todo lo desaparece. Tú mínimo el Mago Marco. Y ahí viene el Mago Marco. Pero sí, marcó generaciones aquí en Panamá. Entiendo, fueron 10 años de trayectoria sí. Antes de irse. Bienvenido. Qué gusto tenerlo en primera persona. Bueno, yo también tengo gran placer de estar aquí con ustedes hoy. Hablemos a ver, yo le decía también fuera de cámara, todos los niños queremos ser magos. A todos nos llama la atención la magia, pero de ahí a hacerlo y a consagrar una carrera en ello, no todo el mundo lo puede contar. ¿Era así el caso de Marco? Bueno, yo la verdad es que no sabía ni siquiera qué era la magia cuando era niño. Yo estaba en la escuela y en segundo grado, yo me acuerdo que tendría 8 años, la maestra dijo, hay que traer 10 centavos para algo. Yo no sabía ni entendí para qué era. Nada más que yo le dije a mi papá, mira, tengo ya 10 centavos para algo que va a haber. Entonces cuando di los 10 centavos, bueno, todos dimos, era un show de magia. Llegó un señor con 2 niños, él iba vestido como de Indostán, con turbante y unas plumas. De su parafernalia. Sí, muy bonito todo. Y los niños también eran como los hijos de él, me imagino. Y hizo un show maravilloso, que todavía me acuerdo de cosas de esas que hizo ese hombre. Y yo quedé encantado con eso. Entonces, comentando, porque fue una sensación para todos los compañeros, y comentando con eso, uno dijo que mi hermano tiene unos libros de magia, de eso, no sé qué. Y entonces, pues tráelo, pues no sé cuánto. Y el otro día los trajo unos libritos amarillos así, y me prestó un par, en una magia de moneda y otra magia con pañuelos. Y yo no se entendía mucho, y lo que yo entendía vi que no lo podía hacer porque eran como cosas que yo no sabía dónde se conseguía. Okay. Porque parece mentira, pero cuando uno es niño, uno no sabe que las cosas se consiguen. Claro. Por ejemplo, sí, es como que, ¿esto qué es? Sí, por ejemplo, aparecían ligas. Nosotros jugábamos a tirar clip. Ese era uno de los juegos de los niños, que hacíamos clip con papel. Nos como biombo, pero... Sí, con aquí en los dedos. Las ligas aparecían como por arte de magia. Alguien tenía ligas y... le perdían a la maestra, quizás. Sí, o a la casa, pero de repente yo nunca supe de dónde salían las ligas. Entonces, cuando yo leí eso, hablaba de cosas que digo, ¿y esto dónde se consigue? Eso no... Entonces me olvidé de eso hasta que con 11 años, pasando por una tienda que es entrañable para muchas personas de mi edad, que se llamaba Bazar Latino, sí, que entonces estaba en Santa Ana, en un edificio que tumbaron muy hermoso que se llamaba el edificio Panasonic, un edificio histórico que lo echaron abajo, un crimen, como se cometen acá, sí, no se para reconoce hacer un el gran valor. Morrison ahí, que después ya cerró incluso. Bueno, ellos se pasaron enfrente de la iglesia de la Merced. Pero yo lo vi en Santa Ana, porque dentro de la escuela yo estaba en el IPA, allá en el Malecón, y entonces nosotros caminábamos hasta Santa Ana, y ese edificio que era muy bonito porque era como unas arcadas, y tú subías y pasabas por debajo de unos arcos, y entonces ahí estaba el Bazar Latino, y ahí vendían bromas, libros, cosas de brujería, etcétera, ¿no? Y entonces yo vi el libro de magia ahí que se llamaba Los secretos de la prestidigitación y de la magia.
Y entonces yo tengo que comprar ese libro. Entré y costaba $2. Yo tuve que juntar real a real de la cosita. $2 en esa época, estamos hablando de qué año. No vamos a tirar la cédula. No, sí, así tírenla. Eso fue como, déjame, yo tendría 11 años. Eso fue en 1960. $2 era como 20. Ajá, sí, una cosa así. Sí, no era tan entonces yo fui fácil. juntando de real a real, de lo que era para tomarme para la cosita que te daban. Un real en la calle, imagínate, te daban un real. Con un real se compraba varias cositas. Sí, tengo una soda por lo menos. Ajá. Y entonces yo junté y compré el libro. Entonces cuando lo abro, ahora necesitaba una baraja. Entonces tuve que juntar más plata para comprar la se baraja. fue haciendo de su propio... Entonces la baraja la compré en una tienda de un chino que estaba en la esquina donde yo vivía, acá en Carrasquilla, y me acuerdo que tenía los bordes dorados. Me costó $1. Y con eso yo empecé a estudiar. Y con el libro un poco de los más complicados que había. O sea, no fue un libro de trucos fáciles. O sea, no era para un niño. No era para un niño. Era como para un mago sí, que ya estaba... una persona, porque la baraja, yo tenía la mano chica, la baraja me quedaba como un bloque en la mano. Entonces cada cosa que decía que esto parece difícil, pero siga practicando y verá que logrará. Entonces yo claro, ese era el estímulo para poder... Y eso me ha marcado mi vida porque ahora yo sé que uno todo lo puede hacer. Con tiempo, paciencia y práctica, uno prácticamente lo puede hacer todo. Ahora, en ese momento, cuando adquiere ese libro y va teniendo esos conocimientos, ¿ante quién los exponía? Porque generalmente uno en las fiestas de la familia, mi mamá, las reuniones... mis hermanos, los vecinos, en la escuela. Y la gente quedaba como... Sí, se sorprendía o todavía había baches pero bueno, la mano exactamente, porque no hay peratilla que el mismo palo, como dice. Entonces era muy duro con los compañeros y se hizo más duro al llegar a la adolescencia, porque en la adolescencia ya empiezan a verse las jerarquías en los grupos, ¿no? Claro. Entonces ya hay el que resulta que es el amo del popular, grupo. El macho alfa, yo qué sé. Yo me acuerdo de uno que llamaban Pulín, tocaba guitarra, él estaba en San Vicente, era bien parecido. Entonces, todas las niñas amigas de mi hermana estaban enamoradas del tal Pulín. ¿Me entiendes? Entonces, claro, cuando yo empecé a hacer unos trucos que mi hermana me dijo, el tipo se ofendió. Ve a ver eso, no sé qué cosa, la tiene ahí, yo la meto acá, no sé qué. Y era muy violento en ese aspecto, pero bueno, yo iba por delante. Pero quería opacar para no ser el centro de atención. Sí, hay gente así. Sí. Todavía me encuentro yo profesionalmente trabajando a veces en algún evento privado, hay alguna persona así. Sí, pero ya uno sabe cómo manejarlo. Sí, hay gente, yo conozco a alguien que no le cae bien. Estábamos en un evento, en un lugar cenando y llega un muchacho que debo decir que tiene una astucia también y yo me quedé wow. Y el amigo mío me dice, yo no confío en la gente así. A mí no... bueno, yo amigo, que aparezca un par de dólares aquí entonces para que caigamos mejor. Sí, son magos que trabajan en restaurante y vienen a amenizarte un rato la espera. Para eso los contratan, para que tu espera, por el tiempo de espera de la comida que pediste, no se te haga tedioso. Ahora, en ese momento son los pininos, empieza a compartir ese conocimiento y demás. ¿Cómo se va haciendo un profesional, Marco? Porque eso debe haber sostenido, pero había una vida que se seguía su ritmo. Bueno, yo quería... pero bueno, no, vamos a hacer eso, disculpa, Marco. Vamos a hablar de eso cuando estemos de vuelta en primera persona. Manténgase ahí con nosotros, que volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en primera persona, el mago Marco con nosotros esta noche y esta conversación que nos está llevando a sus inicios y a conocer a continuación pues su trayectoria. Tiene una... Sí, porque siempre la gente me pregunta, cuando estamos hablando de magia, y que, Marco, ¿eso es la magia qué es? La magia es una ilusión. Una ilusión que es algo que parece, pero no es verdad. Lo voy a mostrar con este papel, mira. ¿Qué hago yo? Lo rompo. Y ahora lo rompo otra vez. Para que no quede duda, por tercera vez. Yo lo estoy viendo aquí. Pero si yo les dijera a ustedes que no lo estoy rompiendo, no me van a creer porque ven que se rompe y se oye cómo se rompe. Y veo que se separa. Y aparte son trozos que se ven, ¿verdad? Pero eso es lo que es una ilusión. Si yo hago una bolita así, y quiero que se fijen bien, que solamente eso tengo en la mano. Y tengo las mangas arriba. Cuando quiero que la ilusión desaparezca... Sí, porque siempre dicen, fíjate la manga, hermano. No, cuando yo quiero que la ilusión desaparezca de la vista de ustedes, vuelven a ver la realidad tal como era en un principio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Una ilusión. Yo tengo que aprenderme esa. A ver, Marco, ¿cómo en esa época, cuando pues ya se adquiere este libro que abre, me imagino también,
la mente a muchas otras cosas en el tema de la magia. ¿Cómo va creciendo Marco hasta convertirse en el mago Marco? Y además, ¿es el nombre de pila Marco? No, yo me llamo José Antonio González, pero yo analicé, digo, José Antonio González Campo. Digo, ese nombre comercialmente como que... No, sí, comercialmente José... no, pero José Antonio González Campo está uno como para cantante de ranchera, pero no para mago. Sí, pues, mexicano. Sí, eso sí, ¿no? Pero para mago no. Entonces yo ni me acuerdo cuándo agarré ese nombre. Hoy día ¿Pero no, en serio? Sí, no, ni me acuerdo. Yo hoy día no agarraría ese nombre porque nada más tiene 2 sílabas y es un poco complicado para combinar con Pero cosas. combina perfecto Mago Marco. Sí, Mago Marco sí. Pero si yo lo quiero combinar con otra cosa, yo lo he analizado y no. Yo cogería un nombre ahora con 3 sílabas. Pero bueno, ya me quedé Marco, ya moriré Marco. ¿Y cómo llega entonces a convertirse en el Mago Marco? Estudiando. Aquí en Panamá, el único mago que había... Bueno, habían 2 magos que yo conozco que existían en ese tiempo. Uno se llamaba el mago Guigapa. Porque cuando abrió la televisión en Panamá en el año 60, se transmitía por la noche nada más. Por ejemplo, empezaba a las 6:30 con las noticias y de ahí venían los programas. Y después, como a las 10:30, se acabó. Sí, Entonces, se iba todo un puntito en el medio que se quedaba ahí prendido, ¿verdad? Y la televisión quedaba, o si no dejaba prendido, quedaba haciendo hasta el día siguiente. Pero al cabo de un tiempo abrieron una franja infantil que hacían que cayera pues con la salida de las escuelas. Entonces eran como a las 4 de la tarde, por ahí, que uno salía de la escuela, había una franja. Entonces todos los días había un programa dedicado a los niños. Había uno de manualidades, uno de béisbol, que lo manejaba uno que se llamaba Gil Gonzalo Garrido, que era un pelotero panameño que parece que fue famoso en aquel tiempo. Había uno de títeres y había uno de magia. Y otro que no me acuerdo qué era. Pero yo me acuerdo de Roblán. Sí. De hecho, yo estuve en Roblán siendo niño. Sí. Ya tiré la cédula. Sí, Roblán vino después. Vino cuando vinieron los cubanos. Vinieron por ahí. Sí, porque Roblán era cubano. Vinieron por esa época. Pero ellos entraron fue a Canal 2. Ajá, correcto. Canal 2 todavía no había... Cuando era de los militares en ese momento. No. ¿No era de los militares? No. Cuando abrieron Canal 2, yo sí creo que era de los Chiaris. Ok. Canal 4 lo abrieron, que era de los Geleta, de RPC. Correcto. Y estuvieron como 2 o 3 años, no estoy muy seguro, pero un tiempo solos. Era el único canal. Y después abrieron el 2. Entonces yo digo, pero ¿por qué no abrieron primero el 1, después el 2, después el 3? Porque aquí en Panamá Queríamos llenarlo. Sí, porque aquí en Panamá somos como... Teníamos el 8 somos también. muy desordenados, el 8 de los gringos. Entonces, claro, por suerte era del 2 al 4, cuando ya había 2 canales, porque no había... Tú tenías que levantarte entonces tú hacías del 2 al 4, cambia, track. Pero si tú hacías track, te pasaba, tenías que dar toda la vuelta, pues no tenía reboch la perilla esa, ¿entiendes? Historia patria estamos echando aquí. Ahora, y ahí llega la televisión. Entonces ahí salía el mago Guigapa, que luego me enteré por mi mamá que era un ejecutivo de una empresa de publicidad que se llamaba Guillermo García de Paredes y puso Guigapa. Entonces el mago Guigapa para mí era, yo no me perdí esos programas, yo veía esa maravilla que ese hombre hacía. Y entonces eso fue uno de los que más me inspiró, el único mago panameño que vi realmente seguido. Y había otro que era el profesor López, pero era un hombre muy reservado, había sido muy famoso, era el mago de las fiestas del Club Unión, en esa época cuando yo era niño. El top, pues. El top, y era el que acostumbraba a los niños que pidieran pollito, que aparecía pollito, el mago pollito. Entonces siempre, todavía a mí me pedían pollito y yo tuve que luchar mucho para quitar eso, ¿sabes? Porque luego cuando el mago López ya se hizo mayor y se fue para Ecuador, creo que fue por la esposa, quedé yo solo en la cancha, y entonces yo fui en ese momento el mago principal, en la década de los 70. El mago principal en Panamá, que era el que más salía el que salía en televisión, el único, que ahí entonces donde me vieron en el show de la Una, en el show de Martínez Blanco, en todos esos programas que había, y en enorme infinidad de fiestas privadas, fiestas de empresa. ¿Ves? Mira, para la época de Navidad yo llegaba a tener hasta 7 fiestas en un día de empresas como Melo, bancos, habían las tabacales. Aparte de las personales, sí, me imagino yo. Sí, ese es el resto del año. Los fines de semana podía fácilmente hacer 5 presentaciones. Y es que esa exposición en televisión daba también esa porque ventaja. Era lo único que había. No había tanta información como ahora y todo el mundo... Había una comunión, todo el mundo veía lo mismo. Por eso cuando había un solo canal era difícil porque como todo el mundo veía lo mismo, por ejemplo, había un programa de que investigar submarinos, Mike Nelson, un tipo que se metía bajo una escafandra y entonces él hablaba, ¿no? Pero claro, hablaba, antes lo grabaron, porque sí, no podía cuando le editaba. Entonces hablaba de la vida de la
era como un detective, pero acuático. Okay. Y entonces, pero siempre hablaba de la vida de la esponja, la vida del erizo de mar, la vida del tiburón. Entonces tú, claro, al día siguiente ibas a la escuela y ¿qué? ¿Tú sabes que el tiburón? No todo el mundo lo había visto. No, que todos sabemos. No tenía ni tema porque todo el mundo había visto lo mismo. Ahora, Marco también combinaba en esa época su carrera con el teatro. ¿Cómo llega al teatro? Sí, yo en la escuela, yo estaba como en cuarto año por ahí, entonces un profesor que se llamaba Jesús Canto, un profesor tremendo, profesor muy, muy bueno, que había sido actor también y actor de radio, tiene una voz de las radionovelas. Sí, de esas de radionovelas. Él quiso hacer una obra de teatro ahí, se llamaba Doña Clarines, me acuerdo bien, una obra española como andaluza así, y entonces le faltaba un muchacho para hacer un personaje que Kiko el del Molino, me llamó a mí, me dijo, yo digo, bueno, dale, venga, vamos, porque yo secretamente, yo he sido siempre un lector empedernido. Yo en Panamá había muchas librerías en esas épocas, desaparecieron de un día para otro, pero había muchas librerías. Mi papá tenía un negocio en Santana y alrededor de ese negocio habían como 5 librerías. Entonces yo donde compraba libros de magia, porque me hice con libros, también había libros de teatro. Entonces yo me aficioné a leer teatro. Ok. Entonces cuando el profesor me dijo, era como un deseo secreto que yo tenía. Entonces yo accedí y con el profesor ese tuve 3 años haciendo obras de teatro, una por año. Cuando salí de la escuela, tenía eso, ¿entiendes? Entonces en el año como por el 73 entré a una academia de teatro que tenía en ese entonces el Instituto Nacional de Cultura y ahí me entrené como actor. Y empecé a hacer un poco de teatro, pero luego decidí mejor dedicarme a la magia. Ok. Mira qué interesante. Y 2 facetas artísticas interesantes también. Vamos a la pausa. Esta es la última de la conversación, pero Marco decide irse de Panamá en algún momento. Vamos a escuchar por qué. De pronto el país se quedó un poco pequeño. Había mucho trabajo, eso sí. No porque le fuera mal, es que se iba. Vamos a escuchar a continuación por qué cuando estemos de vuelta aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona, y como esto es magia, aquí no podemos pasar pues la media hora solamente la calaqueando, como decía mi abuelo. Hay que ver algo de magia. Claro que sí. ¿Y ahora cómo es esto? Bueno, es un anillo como de graduación. No, un anillo no, míralo. Es un anillo de esos baratos que venden a la salida del metro, una señora que tiene un paraguas de terciopelo y los tiene todos ahí puestos. Me costó como $8. Mira, pero porque está bonito, pero es como que de acero dorado. Bueno, vamos a ver. Lo revisaste bien, ¿no? No tiene nada. Sí, ahora estoy apretando. Ya. Una saca después me lo doble y yo diga... Y luego esta varita, revísala y igual este cordón. Esta es la clásica varita del mago. Así. Igual un Leviosa, como decía Harry Potter. Bueno, entonces mira, vamos a ver. Está todo bien, ¿no? Entonces mira, toma el anillo y enhébralo en el cordón. Okay. Ahí está. Bueno, por ahí, como quieras. Lo pongo por aquí. Muy bien. Entonces está en el centro, de verdad. Tira para ver que no sea una ilusión que está y no está. Jala, ahí está. Jala para ver. Está ahí, ¿no? Ok. Sí. Bueno, ahora vamos a viajar a nuestra infancia, cuando la mamá nos hacía el cordón de la zapatilla, ¿sí? Y uno salía a jugar y se te metían las puntas del cordón por los lazos. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, todo se enredaba. Sí, se enredaba. Entonces, cuando uno quería soltarse la zapatilla, jalabas aquí y en vez de soltarse, lo que se hacía era un nudo espantoso como este que está aquí. La única solución, tenía que venir la mamá con la tijera y cortar el cordón para quitarte el zapato. Aunque había mamá tacaña que para salvar el cordón dejaban al niño con el zapato puesto toda la vida. Y lo bañaban, y así vas a seguir. Lo bañaban con el pie afuera de la regadera. Pero bueno. Nada más hacía el fake y el lacito ahí. Conocí 2 casos en mi vida, en mi tierna infancia. Pero bueno, ahí está nuestro anillo. Entonces mira lo que vamos a hacer. Agarra ahí las puntas de los lazos. Con una mano esta y con otra mano la otra. Y así, con la misma mano agarra ahí la varita y acá. Pero quiero que agarre la varita lo más fuerte que puedas. Tenemos nuestro anillo aquí. Agarra la varita lo más fuerte. Agarra fuerte como si manejaras una moto. Mira, ahí va. Mira, ya no está en el anillo y ahora está aquí colgado. Y no sale si no sueltas las manos. Yo tengo que aprender qué fue. ¿Pero qué fue? Bueno, algún día me enteraré. Algún día sabré cómo fue. Marco, el éxito estaba. O sea, y cuando hablo de éxito, cuando uno hace lo que a uno le gusta, encima te pagan por eso, te va bien y lo haces muy seguido, eres exitoso. ¿Por qué se va de Panamá? Por eso mismo, porque yo sentí que en ese momento, después de 10 años de carrera en Panamá, yo a lo mejor siempre quise viajar.
y siempre quise viajar, siempre. Entonces, cayó en mis manos una revista que se llamaba Show Press, que era una revista de espectáculos de España, donde se anunciaban los representantes artísticos, se veían las noticias del mundo artístico allá, y dije, me voy para allá. Yo tenía unos conocidos en Barcelona, y me fui a Barcelona. Conocidos magos, o sea, unos magos que yo conocía allá. Entonces, llegué allá, o sea, con lo puesto, un dinerito que había conseguido, guardado, claro. O sea, que había guardado, y me fui para allá. Entonces, me tocó un año muy duro, porque el estilo de magia que yo traía no era el que se usaba allá. Allá hacían magia como con palomas y pañuelos y cosas así, lo mío hablando y haciendo como yo hago mi magia, no era lo que se estilaba allá. Entonces, les costaba mucho trabajo a los representantes venderme. Y yo pasé un año muy duro. El primer año fue muy duro para mí. Y ahí fue donde yo empecé, me hice amigo de uno que tenía una tienda de magia y empecé a escribir libros de magia. Ahí como para, cuando no tenía trabajo, pues escribía y a fabricar trucos de magia así al por mayor. Pues, y yo le vendía a él y él revendía. Entonces con eso me pude mantener unos meses hasta que me empezaron a salir contratos. ¿Con el mismo estilo? Sí, porque claro, pero lo curioso... No tuvo que cambiar. No, nada. Lo curioso es que después ese estilo es el que se usa ahora en España, bueno, que se empezó a usar. No digo que porque fuera yo que lo llevé, sino porque a lo mejor era que ya las cosas iban cambiando, porque lo otro se usaba era en los cabarets, las que llaman allá salas de fiesta, donde el mago salía normalmente con música, sin hablar, y hacía como 10 minutos de magia. Pero como esas salas de fiesta fueron cerrando, las cosas iban cambiando los gustos, entonces ya te contrataban era en eventos donde tenías que estar media hora. Todo era 45 minutos, y ahí ya no puedes estar 45 minutos sin hablar porque claro, se hace tedioso. Se hace totalmente aburrido. Entonces empezaron a hablar los magos allá. Entonces yo creo que fue eso, ¿no? Puede que se vio un estilo, se fue replicando y se fue adaptando. Sí, puede ser, pero yo no me doy crédito por eso, porque no. Entonces, por la forma que yo trabajo, a mí me llamaron para la televisión. En España. En España. Mi primer trabajo fue en un programa, yo estaba en Barcelona, en la televisión de Cataluña, que era como un programa de debate, que entonces era los adivinos, los parapsicólogos contra los que no creían en eso. Wow. Entonces, un mago que de allá era muy famoso entonces, se llamaba el mago Andreu, que era muy amigo mío, yo trabajaba algunas cosas, se las fabricaba yo, me llamó para que yo participara, porque él sabía que yo pues tenía conocimiento de eso. Entonces, pero yo era un ilustre desconocido, y el mago Andreu era una celebridad. Entonces, cuando estaba el mago Andreu hablando, los parapsicólogos muy directos, cuando empecé a hablar yo, uno se me fue un tal Robati y se me fue encima. Y yo perdí la paciencia y le dije, pues yo le voy a enseñar a usted lo que usted tiene que hacer. Usted ha venido aquí a hacer unos trucos infantiles de quinceañeros. Yo le voy, así en televisión, yo le voy a enseñar lo que un verdadero como parapsicólogo tendría que hacer. Entonces agarré y empecé a adivinarle las cosas a la gente. Ese video está en YouTube. Ah, mire. Alguien lo subió allá en España porque fue impactante. Y bueno, los dejé callados. Yo no sabía lo que era retón panameño. Imagínate, tú, se me subió el indio. No, que va. ¿Cuántos años fueron en España? 16. Y se ha radicado de forma prolongada, permanente. Sí, entonces de ahí, mira, al día siguiente yo tenía una función en un pueblo que se llamaba Olot. Y yo tenía que irme muy temprano a una esquina donde paraba el autobús. Y yo madrugué, yo me salí de ese programa tardísimo porque después había una recepción, una cosa. Y yo dormí como dije 3 horas y me fui para la esquina, pues si no se me iba el bus y no llegaba. Entonces cuando yo iba en el bus, claro, me dormí, ¿no? ¿Y sabe qué me despertó? Los 2 pasajeros que iban detrás mío iban hablando y que, oye, anoche salió un tipo con una bola de cristal en televisión. Era el mismo mago Marco. Y cuando yo bajé del bus, iba caminando, pues todo el mundo se miraba, dije, usted fue el que salió anoche. Empiezan a reconocer. Ajá. Wow. Sí. ¿Cómo se define Marco en 3 palabras? Bueno, estudioso, paciente, porque eso sí es una cosa que he logrado desarrollar a lo largo de mi vida, la paciencia y la tranquilidad, una especie de estoicismo, ¿no? Y yo pienso que ingenioso, aquí me echo flores. Sí, también tengo bastante ingenio. Pero claro, tiene para crear, porque creó, de hecho, piezas para poder hacer actos de magia. Hoy por hoy, ¿cómo está la carrera de Marcos? ¿Vigente? ¿Está aquí en Panamá? ¿Viaja constantemente? Yo viajo mucho y trabajo mucho para afuera.
Ok. ¿Ves? Aquí en Panamá, bueno, ahora hay muchos magos y el trabajo está muy repartido y payasos que hay para lo que era la Somos muy fiesta. pocos, es muy pequeño. Ah, Es sí, muy pequeño. sí, y además que payasos ahí se han salido millones. Los que se pintan y los que no. Hay un recinto aquí. No, mentira, no voy a decir eso. Pero, Sí, bueno, donde pues. hay más de 70. Bueno, sí. Bueno, tú sabes que iba pasando uno por ese recinto y oía que gritaban, dizque, desgraciado, hijo de tu madre, asqueroso. Y dice, oye, se están matando. Y dice, no, están pasando lista. Por allá lo puede encontrar. Entonces sí, trabaja más fuera entonces de Panamá. Sí, por ejemplo, mira, yo ahora me voy a Guadalajara. Ok. Para, a fin de mes, o sea, el 31, se celebra San Juan Bosco. Ajá, sí. San Juan Bosco es el santo patrono de los magos. Ah, mira. Por lo menos en los países nuestros, porque San Juan Bosco... Y de los jóvenes también. Sí, San Juan. Salesiano. Ah, sí, mira. Cuidado, el técnico Bosco. Ah, ¿ves? Bueno, San Juan Bosco también fue mago. No sabía. Sí, señor. San Juan Bosco fue mago. Bueno, fue mago, acróbata, aprendió eso desde niño, hacer cosas de circo y la magia, sobre todo la magia, y la usaba para evangelizar. Él hacía su show de magia y entonces cuando la gente venía, él daba sus mensajes de entonces va a una reunión precisamente del tema. Vamos a un festival que se llama Festival Mágico San Juan Bosco en Guadalajara. Qué interesante. Que empieza el 29, 30 y 31 de ahora, de enero. Qué interesante. Bueno, hoy hemos descubierto un poco más acerca de la trayectoria del mago Marco. Yo sé que usted habrá recordado muchas cosas también de la época, igual que yo, y los invito a que este contenido lo vean también las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Muchísimas gracias, Marco, por haber estado con nosotros esta noche en primera persona. Será hasta la próxima.